invitar a mi hermana que pase a dar el tema. Buenas tardes. Ay, qué bueno que se pasaron porque les iba a decir que se pasaron. Voy a quitar el cubrebocas porque creo que no se escucha, ¿no? Bueno, vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque permites que estemos aquí en tu casa con el fin de aprender de tu palabra, con el fin de llevarla en el corazón, pero sobre todo, Señor, con el fin de ponerla en práctica. Qué difícil, Señor, es llevar tu palabra, qué difícil es vivirla, qué difícil es amarla, Señor, porque en nosotros hay muchas cosas que todavía no sacamos y eso nos impide estar bien delante de tu presencia, Padre Santo, pero que en esta tarde tu palabra nos habla a nuestro corazón, pero no solamente que nos hable, sino que lo pongamos en práctica, porque a eso fuimos llamados. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de escuchar tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios a las hermanas que me invitaron, pero la verdad yo nunca siempre les digo que no, porque pues yo casi nunca asisto a la femenina. Pero bueno, no hay que decir no a las cosas de Dios. El estar aquí enfrente, hermanos, es muy nervioso, porque no es fácil hablar de la palabra de Dios. Acabamos de leer ya Hechos 11, del 19 al 30, el versículo clave que leímos fue el 26, que dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, hoy en día estamos viendo la situación de la familia. Hoy en día las familias están pasando por una situación muy difícil. La forma de vida que se lleva hoy en las familias es muy difícil. La sociedad está pasando por una crisis muy fuerte. La familia está llamada a reflejar la naturaleza de Dios como cristianos, porque a eso Dios nos llamó, a que la familia pueda transformar a otras familias. Con la situación de ahora de COVID, dicen las estadísticas que hubo mucha gente más que se divorció. Pues sí, hermanos, imagínense estar con el marido todo el santo día. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero ustedes, si estuviera su marido todo el día, yo creo que o viceversa, ¿no? Las mujeres estar en casa cuando estaban acostumbradas a tener un rol, trabajar todo el día y estar en casa, fue muy frustrante también. Para los hijos, tener a la mamá y al papá juntos también fue frustrante y desgastante, porque es difícil. Porque hoy en día las familias, mamá y papá tienen que salir a trabajar y los hijos se quedan, van a casa, van y regresan. Y muchas familias en la pandemia sufrieron una situación de crisis. Fueron muchos divorcios. Dicen las estadísticas que fue también mucho abuso de los niños. Fueron abusados psicológicamente, físicamente y en algunos de los casos hasta sexualmente. Qué tremendo, porque desafortunadamente los padres en muchos de los casos abusaron de sus hijos sexualmente. Qué triste, pero así pasó, así se vivió esta pandemia. Y la iglesia, ¿qué estamos haciendo en la iglesia para alcanzar a estas familias? Tenemos un rol muy importante, hermanos. Y yo les decía hace rato, es difícil, hermanos, el poder conocer la palabra y poder vivir conforme ella quiere.
porque reconocemos ante Dios que no hemos hecho lo que Dios ha querido a través de la palabra. La iglesia, en su momento, tiene que ayudar a las iglesias que se conforman el hogar, de cómo tratar a los hijos, de cómo tratar al marido, de cómo tratar a la mujer, de cómo los hijos debemos de tratar a los padres. Esto es lo que enseña la iglesia, ¿sí, hermanos o no? ¿Sí? Y la iglesia da las armas suficientes. Esto significa que la iglesia tiene el armamento adecuado para nosotros poder enfrentar esas situaciones y enseñarle a la gente. Y pues prácticamente ese es el tema, ¿no? Ya acabé. Pero ahora la pregunta es, el problema, decimos que está allá afuera, con la gente que no conoce de Dios. Pero no es cierto, hermanos. El problema lo tenemos nosotros dentro de las iglesias cristianas. ¿Sabían que las iglesias cristianas en toda la República y en todo el mundo están sufriendo una situación de familia? Se están desboronando, se están divorciando, se están separando. Hay mucha violencia de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y ustedes van a decir, ¿cómo es posible? Pues si son cristianos. Y ustedes, hermanos, se han puesto a pensar que la gente de allá afuera siempre tiene los ojos puestos en uno. Ay, mira eso que va a la iglesia y mira cómo es. Y mira eso que va al templo y mira, lo vi con nadie. Siempre los ojos de allá afuera están puestos en nosotros. Siempre, en todo, en la escuela, en la casa, donde sea, hermanos. No sé si yo hay gente que no ubico, pero ellos me ubican muy bien. Y hermanos, ¿qué está pasando con nuestras familias en la iglesia? Quiero poner 3 ejemplos. Aquí vemos gente que hemos pasado por diferentes etapas. Yo ahora a mi hermana Rosita, le voy a preguntar algo. ¿Cuántos años tenía usted cuando conoció de Cristo? Cuando su familia vino al conocimiento de Cristo. ¿Cuántos años tenía usted? 45 años. Y hermana, sí, brevemente, ¿nos podría decir cómo vivían ustedes sin conocer a Dios? Y a discutir ya. Pues, gracias a Dios, mi hermano Jorge tenía poco de los sentidos, siempre hablaba con él. Que era su hermano, carnal. Pues yo me tocó, porque pues optamos por seguir los fuimos allá a vivir con ellos, y de ahí bendito sea Dios, ya pues para este momento estamos. Las cosas cambiaron. Aunque me da tristeza de que algunos de mis hijos ya no tienen nada ya con Dios. Bueno, con Dios sí, pero la iglesia no. Con la iglesia no. O sea, que dicen que Dios es amor, Dios es todo, pero la iglesia no. Fíjense, hermanos, ahí hay una característica. Se nos culpa la iglesia, que dice uno de los muchachos, pues yo con la iglesia no quiero saber. Aquí tengo otro ejemplo claro. Nancy, tú cuando te casaste, te casaste con un muchacho cristiano. ¿Cómo ha sido tu experiencia de que te casaste ahora con un muchacho cristiano? Algo muy diferente con nuestra hermana Rosy, porque ellas conocieron de Dios ya muy grandes. Pues gracias a Dios hemos tenido problemas, sí, como todos, pero nada que no se pueda arreglar. Y yo creo que eso sí es bien importante, como dice la palabra, ¿no? Que te cases con un idóneo, ¿no? Así es. Y gracias a Dios, Francisco ha sido un muy buen esposo, y yo siento que yo también he sido una muy buena esposa. Sí. Entonces hemos sabido resolver nuestros problemas y hemos sabido llevar nuestra familia, pero gracias a Dios.
porque a veces hemos flaqueado, sí, nos hemos alejado también, pero nunca nos hemos alejado de Dios. Eso es algo muy importante. Entonces, siempre lo tenemos presente. Y, por ejemplo, cuando hemos dejado de asistir, tanto mi papá como mi suegra están en la iglesia y Dios. Entonces, también es importante que oigamos a la gente grande o a la gente que ya es más. Ha pasado sus años. Porque saben por qué no lo dicen, ¿no? Saben por qué nos dan su experiencia, sus consejos, y también hay que saber escuchar y saber aprender de ellos. Entonces, gracias a Dios, pues Dios no nos ha dejado. Ya vamos escuchando dos historias distintas, en diferente época. Pero hoy quiero también escuchar la voz de nuestra hermana. Hermana, disculpe que no me sé su nombre, la hermana que está atrás del hermano Juanito. Sí, hermana. ¿Cómo se llama, hermana? Marina. Nuestra hermana Marina. Yo sé que la hermana Marina lleva muy poco en el Evangelio. Es una bebé espiritual. A comparación de los que estamos aquí, que ya somos viejos, vamos a decirlo, porque ya llevamos años. Hermana, ¿cómo ha sido su experiencia de que ha conocido a Cristo y que usted ha visto el cambio en usted para con su familia? Dios ha sido muy misericordioso conmigo y con mi familia. Apenas mi hija tuvo un accidente hace como 2 semanas. Hoy mi hija, la más pequeña, igual acaba de tener un accidente. Resulta que yo no los vi, no vi la moto, pero me dijo mi hija, la mayor, que la moto se deshizo. Mi hija salió volando y gracias a Dios ahorita mi hija está bien, mi nietecito igual está bien, gracias a Dios hace su misericordia conmigo y con mi familia. Le doy muchas gracias a Dios que están bien. Entonces se dan cuenta que la hermana a lo mejor tiene muy poco, pero a lo mejor con este accidente que pasó de su familia les ha enseñado que por la misericordia de Dios están vivos. Y a lo mejor si la hermana unos meses atrás hubiera dicho, pues sí, gracias a Dios, pero no le hubiera dado la importancia que le está dando como se le está dando ahorita. Hermanos, lamentablemente hay ocasiones que nosotros llevamos muchos años dentro del cristianismo y no hemos sabido llevar la familia como Dios quiere que la llevemos. Les digo esto, hermanos, porque yo le decía a mis cuñadas, oye, es que estos temas los deberían de dar los domingos, cuando están los hermanos, porque a veces los hermanos se les ha olvidado también escuchar esto. No sé, a lo mejor tengo muy vagos recuerdos, pero yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, yo tendría 12 años. Y como dice la hermana Rosita, nosotros veníamos de un matrimonio destruido en el alcohol, en golpes, pues en cosas que a Dios no le agradaban. Cuando venimos al templo y conocemos, me acuerdo muy bien de que el hermano Cosme Mendoza se paraba en aquella esquina, nosotros acá sentados, hablaba mucho de la palabra, pero muy poco yo me acuerdo que se hayan tocado estos temas, que el marido, cómo debe de tratar a la mujer, cómo debe de tratar al marido, los hijos, cómo debemos tratar a los padres, pero los padres también cómo deben de tratar a los hijos. Y a veces nos enfocamos tanto en otras cosas y en estas cosas que dice la Biblia, no le damos tanta relevancia. Y a veces decimos, sí, ya soy cristiano, sí, ya Dios me perdonó. Pero a veces llegas a tu casa y no vives como dice la palabra. Hermanos, quiero que busquemos Proverbios 6:20. Vamos a utilizar un poquito la Biblia. Proverbios 6:20. Quien lo tenga, si le gusta leer, Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí se nos está hablando a los hijos. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Eso se nos enseña aquí. Y a veces cuando nosotros llegamos a cierta edad, decimos, mira papá, lo que me estás diciendo no me gusta, porque a mis ideas, a mi parecer, no son importantes. Pero como decía Nancy, no escuchamos la voz de ellos, que ya vinieron.
Y como hijos, no sabemos. Vamos a buscar ahora Proverbios 10:1. ¿Qué dice Proverbios 10:1? Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Cuando nosotros los hijos no llevamos a cabo lo que Dios dice, esto es lo que vamos a causar a nuestros padres. Y estos hermanos lo hemos leído, lo leemos y lo leemos. Yo cuando leo Proverbios digo, pues sí, el hijo necio. Pero decimos, pues nomás el hijo necio, pero no, eso a mí no es para mí. Lo tomamos a la ligera, no es importante. ¿Qué dice Marcos 3:25, hermanos? Marcos 3, creo que mi Biblia no lo tiene. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Aquí a quién se refiere? A los papás. Dice, otra vez Liz, ¿puedes repetir? Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Exactamente. Cuando papá y mamá no están de acuerdo, aunque sean cristianos, tarde o temprano la casa se va a dividir. Porque eso es una realidad, hermanos. A veces las mujeres somos un poco, ¿cómo podríamos llamarlo? Como aferradas a lo que uno cree y dice, no, las cosas se hacen así como yo digo, y hazle como quieras. Y el marido dice, bueno, pues para no estar discutiendo, hazlo. O a veces empezamos a pelear y peleamos y peleamos y peleamos. ¿Por qué no pelean ustedes hermanos en su casa? Sí, pelean, hermano, por favor, no me vengan a decir que no pelean, porque eso no se los voy a creer. Todos los matrimonios pelean, pero hay formas de pelear. Hay unos que aún siendo cristianos, nos herimos, nos lastimamos, nos decimos cosas que nos hieren y que a las mujeres o a los hombres se nos quedan de por vida. Fíjense que yo les voy a contar algo. Mi papá él nunca nos trató a groserías, aunque mi papá, ustedes lo conocen, mi papá es de fuerte carácter. Pero él tenía una palabra para mí muy despectiva, y nos decía, son unos mensos, con el perdón que me merece este lugar. No nos decía groserías, pero nos decía esa palabra, y a mí en lo particular me hacía sentir muy tonta, o sea, no, pues sí soy. Y hermanos, ¿cómo tratan a sus hijos? ¿Cómo les hablan? ¿A gritos? Con groserías, porque de repente se nos salen las domingueras, que no debería de ser. Porque si somos cristianos, si leemos la palabra, debemos entender lo que Dios quiere, no lo que yo estoy diciendo, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Nos está diciendo cómo debemos de tratar a los hijos. Y eso es cuando una casa está dividida entre dos. Les voy a contar algo. Hace muchos años, cuando yo era joven y bella, hace 20 y tantos años, platicando con un muchacho de aquí de la iglesia, fíjense, él me decía, ¿sabes qué, Isabel? Él ya no viene a la iglesia. ¿Sabes qué, Isabel? Yo le decía, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Mira que esto. No, dice. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo no le doy chiste que vayan a la iglesia. Digo, ¿por qué? Dice, porque fíjate, mis papás, ellos van a la iglesia, pero ¿sabes cómo llegaban y nos decían? Llegaban de la iglesia y nos trataban de groserías. Nos mandaban de una manera tan fea, luego hasta patadas me agarraba mi papá. Pero venían a la iglesia y estaban allá afuera y decían, hermano, Dios te bendiga, de verdad que Dios te bendiga, me da mucho gusto verte. Y a veces te dice, y llegábamos a la casa y nos trataban de groserías, a gritos, y vete, quién sabe qué.
Y entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Y saben cuál es lo triste, hermanos? Que a veces nosotros le queremos echar la culpa a la iglesia. Es que ustedes, hermanos, por su culpa mis hijos no van a la iglesia. ¿Y no te has preguntado tu hermano o hermana si tuviste algo que ver en que ellos no quieran venir a la iglesia? Porque a lo mejor ellos veían cómo peleabas. Porque a lo mejor ellos veían que tú aquí en la iglesia eras santo, santo, pero allá los tratabas a groserías y a patadas. ¿Sí te has puesto a pensar en eso, no? Porque a veces olvidamos esa parte, ¿eh? A veces olvidamos esa parte y decimos, no, yo es que yo ya soy cristiano, y porque somos cristianos caemos en muchas cosas, es cierto, pero no buscamos la palabra para ir cambiando poco a poco. Dice la Biblia que nosotros somos como el barro. ¿Quién es el alfarero? Dios. Y Él nos va moldeando, ¿no? Nos va quitando la imperfección. Si me gustaba decir malas palabras, pues tengo que ir quitándolas. Señor, ayúdame. Si grito a mis hijos, Señor, no permitas que griten a mis hijos. Porque ¿saben qué, hermanos? Desafortunadamente, a veces venimos arrastrando los patrones de mamá y papá. Como mi mamá me gritaba, pues yo tengo que gritar. Como mi mamá mandaba en casa, pues yo tengo que mandar, porque no voy a dejar que Él me mande. Cuando la Biblia dice que quién es la cabeza, el hombre, el esposo. La mujer es la ayuda idónea. Y nos olvidamos de lo que dice la palabra, hermanos, porque nos aferramos a nuestras ideas, a nuestra manera de pensar, o creo que eso a mí me resultó. O sea, a mi mamá le resultó eso, pues yo voy a seguir. Pero no, o sea, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, pero no a lo que dice la palabra de Dios. Y este muchacho así me decía con mucha tristeza. Por eso yo no voy a Israel. ¿Para qué? Y mis papás, y bueno, yo conozco a los hermanos y pues yo los veía muy cristianos. Y cuando él me empieza a contar cómo decía, ay, decía, no, entonces sí estamos mal. A mí nadie me va a contar. Una ocasión aquí venía un hermano y encontró a su muchacho y se lo llevó a su casa a puras patadas. Y el hermano que traía, hermanos, traía su Biblia abajo de su brazo. Y yo me acuerdo perfecto. Y llevaba al muchacho a patadas. ¿Cuál es el testimonio, hermanos? Y luego decimos, es que la iglesia tuvo la culpa porque mis hijos no vienen a la iglesia. No busquemos, mejor reflexionemos y digamos, Señor, ¿qué he hecho mal? ¿Qué hice mal? A veces porque fuimos muy duros, o a veces porque fuimos muy blancos. ¿Por qué? Por nuestra manera de pensar, porque yo creí que eso era lo correcto, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Qué dice Efesios 5:25 entonces? A ver, hermanos, porque creo que mi Biblia no la tiene. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, ¿cómo, verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso le digo que estos temas son buenos para que también los domingos los esposos lo vean. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia, hermanos? Lo dio todo, dio su vida. Y hoy el marido, hermanos, ahorita estamos en una época del feminismo también, porque ha habido mucho machismo. No, es que yo sí soy cristiano, pero yo aquí mando. Y las cosas se van a hacer como yo diga. Y no me importa si le grito a la mujer, pero ¿cómo dice la Biblia? Ámala como Cristo amó a la iglesia. Y a veces eso a los hombres se les olvida. ¿Sí o no, hermanos? A veces las quieren tratar como vaso de plástico. Que las avientan y cuando se nos cae un vaso de plástico, y pues, se cayó, ¿no?
En mi casa me da risa porque yo en mi casa no tengo vasos de vidrio porque yo todo lo rompo, hermanos. O sea, a mí se me rompen tan fácil. Y así se ve que pues, ya se rompió. Pero a veces los maridos se les olvida eso. Y a veces, y somos cristianos, conocemos de Dios y se nos olvida eso. Pero han de decir, está bien, hermana, qué bueno que les dice a los hombres. Pero ¿qué nos dice a nosotras las mujeres? Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vuelve a reiterar. Marido, ama a tu mujer, respeta. En el 22 el que dice, ¿no? Las casadas. Perdón. Las casadas. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y qué hacen a veces ustedes las hermanas, A veces no se quieren sujetar, ¿verdad? Pero a veces es que la sujeción del hombre es esa, la confunden con el machismo. Y no, aquí no se refiere a eso. Yo no sé cómo era la época de mi hermana Rosita y mi hermano Isauro, y la época de mi mamá con la época de Nancy o de mis cuñadas. Pero yo me acuerdo, hermanos, que cuando mi papá íbamos a comer, el que comía primero era él. Se le ponía las tortillas, la salsa, la cuchara, la sal, y todo. No sé, a lo mejor fueron cosas malas de mi mamá, no sé, pero así era. Y nosotros al último comíamos. Y va creciendo uno con eso. Y cuando ya después como que las mujeres dicen, no, espérame, es que ahora tenemos que comer todos juntos y todo eso, como que a ellos se les hace difícil. Porque pues párate a tu plato, ahora sea ponlo ahí donde se lavan los trastes. O pues si tienes hambre y está la comida, pues caliéntate, si no es todo. Hay muchos maridos que no comen si su mujer no les sabe comer, ¿verdad? Fíjense que yo tengo una amiga que dicen que, fíjense hasta dónde es, su mamá dice que todos los días le tienen que destender la cama. Si no se la destienden, el Señor no se acuesta. Y pueden ser las 10 y las 11 y está nada más en el otro lado de la cama. Pero si no le han destapado la colcha, la cobija y la sábana, el Señor no se acuesta. Digo, pues pobre de tu papá, porque ya que no esté tu mamá, tú vas a tener que ir tú a hacerle eso a tu papá. Fíjense cómo cosas tan simples, pero son hábitos que se quedan. ¿Qué dice Proverbios 14:1? ¿Quién lo tiene más? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Otro texto claro, hermanos. La mujer sabia edifica, pero la necia la destruye. ¿Y no se han dado cuenta que también muchos matrimonios cristianos fallan por esta situación? Porque hay mujeres que sí son muy necias, hermanos, muy necias. Que a veces se nos dice, a veces dices, oye mujer, ya no vamos a pelear. No, pero es que tú, y es que tú. Y ya el marido, por favor, cálmate, porque no, pero es que, por favor, cálmate ya. No, pero está duro y duro y duro. ¿Qué llega, hermanos? O una de dos, o las dejan hablando solas, o les voltean un buen revesazo, desafortunadamente. ¿Pero por qué, hermanas? Porque a veces, ya, por favor, ya. Fíjense, estoy recordando a mi familia, pero es que así vivimos. Cuando nosotros recién que conocemos al Señor, mi papá fue el primero. Y mi papá pues llevaba una vida muy desordenada. Entonces luego a veces, cuando él empezaba a venir, él dejó de tomar. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, oye, mujeres, que vamos, que esto, que mira, que el templo, que esto. Ay, tú vas y te hablan los hermanos porque no te conocen, porque no saben cómo fuiste y cómo eres. Y luego mi papá
pues dentro de todo les decía, oye, mujeres, que así. Y mi mamá ya agarraba valor, decía, no, es que tú. ¿Por qué? Pues porque ya sabía que ya no le iba a tocar pues golpes, porque mi papá también fue golpeador. Entonces mi mamá agarraba valor y decía, pero es que tú, y qué sabe qué, y ya mi papá no decía nada, se agachaba y se quedaba. Pero muchas veces yo lo veía como que se quería parar y decir, te voy a dar. Pero fíjense, hermanos, por eso dice la palabra, la mujer necia va a derrumbar tarde o temprano. Y esto lo estamos leyendo aquí, hermano, no lo estoy sacando yo de aquí, ¿no? La Biblia dice, ¿cómo nos debemos de comportar? Sabios. Pero también, hermanos, es importante que pues como familias no hemos sido las mejores, pero tenemos que ir haciendo un cambio. Pero también las abuelas tienen mucha importancia aquí. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:5? Las mujeres que ya vivieron, que ya pasaron por muchas cosas y que a veces, pues, 1:5, 2 de Timoteo 1:5, ¿qué dice? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, ¿sí es esa? Sí. Trayendo a la memoria la fe no fingida que no hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, ahí está hablando de Timoteo, está hablando de su abuela y de su madre. Está diciendo que eran unas buenas cristianas. Pablo le dice, recuerda de tu abuela y recuerda de tu madre. Entonces quiere decir que sí se puede vivir conforme dice la Biblia. Porque le dice Pablo a Timoteo, recuerda de cómo era tu abuela, recuerda cómo era tu madre, lo que te enseñaron, aplícalo, vívelo. Hermanos, y en esta tarde el Señor nos dice, como familias cristianas necesitamos rescatar lo que se está perdiendo. Ahí hay mucha gente que sufre, hermanos, allá afuera. Pero también en la iglesia adentro estamos sufriendo. Pero sufrimos porque yo he dicho, porque queremos, porque tenemos la solución, tenemos las armas, hermanos. Los de allá afuera desafortunadamente no tienen esto. Nosotros lo tenemos, pero a veces de nada nos sirve, porque queremos vivir nuestro ego, nuestro yo, nuestra manera de pensar. Y yo quiero hacerle caso a lo que yo pienso, a lo que yo me imagino, a lo que yo creo que está bien. Y si tú no tomas en esta tarde lo que dice la palabra de Dios, tarde o temprano la casa se va a destruir. Aunque tengas muchos años de cristiano, hermano, ¿Por qué? Porque no estamos llevando las cosas que Dios quiere. Y hermanos, si hemos fallado a Dios, hay que pedirle perdón. Hay que pedirle perdón, pero hay que tratar de vivir conforme dice. Es difícil, hermanos, sí es difícil, muy difícil, porque la gente de allá afuera siempre nos critica. Y eso que van a la iglesia, y eso que van al templo, y mira cómo son. Pero precisamente, hermanos, la iglesia, que es como un hospital. ¿El hospital para qué es, hermanos? Para los enfermos. Nosotros estamos enfermos, hermanos, de nuestro ego, de nuestro yo, de que a lo mejor como marido no he sabido tratar bien a mi mujer, que como mujer no he sabido tratar bien a mi marido, que como esposos no hemos sabido tratar a los hijos, que como los hijos no hemos sabido tratar a los padres. Porque a veces nosotros los hijos también somos algo especiales, Somos especiales. Y eso lo debemos de saber todos. Y lo sabemos, hermanos, pero no lo hacemos. Pues hoy llegó el momento de decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque no he hecho lo correcto delante de ti. Porque a lo mejor por mi culpa, mi esposo está mal. A lo mejor por mi culpa, mis hijos no vienen a la iglesia. A lo mejor por mi culpa,
mi marido no ha querido estar aquí en tu casa, o viceversa. Fíjense, hermanos, yo admiro mucho a Marilena, porque Marilena, yo la considero que es fiel a Dios, muy fiel. Que ella luego dice, yo pido por mis hijos porque a veces, lógico, en la escuela, con la universidad, van metiendo otras ideas. Pero ella dice, yo siempre les recuerdo a mis hijos que Dios es el todo. ¿Y ustedes creen que sus hijos no lo recuerdan? Pues sí, porque cuando uno le está recuerde, insiste, o sea, llega el momento que uno se llama, mamá, párale. Pero yo sé que María Elena siempre les dice, hoy es Misael, hoy es Mimi, hoy es Ariana. Y la pregunta es, ¿ustedes, hermanos, les recuerdan a sus hijos? Porque a veces ya no quieren venir y dicen, bueno, pues si no quieres venir, pues piérdete. Y no, hermanos, tenemos que orar, no perder la fe, que Dios va a usar sus métodos. No sabemos cómo, pero los va a utilizar. Y a nosotros como familias cristianas nos hace falta eso, el vivir lo que dice la palabra, porque no lo vivimos, hermanos. Hay que ser realistas, no lo vivimos, porque a veces fallamos en una cosa, fallamos en otra. Pero llegó el momento de que nosotros primero cambiemos para que la gente de allá afuera diga, yo quiero ser como esa familia. Están un poco locos, un poco así medio, pero se llevan bien. Hermanos, a veces dentro de la iglesia cristiana, a veces en familia no nos hablamos los hermanos. O a veces no le hablo a mi hermano. Pues es que mi hermano, como él tiene otras ideas, pues yo no hablo con él. ¿Cuántas familias hay así, hermanos? Que a veces entre hermanos ni se llaman. Oye, ¿cómo estás? ¿Tienes algún problema? Pues no sé. Nosotros peleamos mucho con mi mamá porque mi mamá tiene sus hermanas, sus hermanos. Le decimos, mamá, háblale. Sí, ahorita les hablas. Ve a verlo. Es que luego no está. O sea, fíjense, una vive en Tijuana, otra vive arriba, ya saben, India Pilar, una vive allá por cárcel de mujeres, mi tío vive aquí en la curva, y a veces no se visitan. Y apenas acaban de encontrar una hermana que dicen que mi abuelo la tuvo antes de conocer a mi abuela, una hermana más grande que ellas. Y se vieron apenas, hermanos, se conocieron después de 74 años, conocieron a su hermana. Y qué bonito es pues, conocerse. Su hermana decía, ahora sí tengo hermanas, tengo familia. Digo, háblense, ahorita que están en vida, hermanos. Ya cuando estamos muertos, pues ya. Pero eso es un proceso. Nosotros debemos de cambiar para que vean que sí se puede, y entonces la familia de allá afuera diga, sí se puede. Porque sí, vamos a encontrar defectos, hermanos, no somos los santos, van a encontrar defectos porque todos tenemos defectos. Pero cada día tratemos de vivirlo mejor, sabiamente y sanamente. Porque al final, a los hombres, Dios les va a pedir cuentas de su mujer y de sus hijos. Porque ellos son como los pastores, pero de su casa. Y te va a preguntar, a ver, el hermano Benito, ¿qué pasó con tus hijos? ¿Qué cuentas me das de ellos? ¿Fuiste buen padre? ¿Les enseñaste la palabra? ¿Y si ellos se perdieron? Pero tú cumpliste porque les enseñaste. Pero si no lo viviste, lo sabías de aquí, pero no lo viviste, nos va a pedir cuentas, hermanos. Ustedes como padres van a pedir cuentas por sus hijos. Pero hoy llegó el momento de decirle, Señor, perdón, porque no he hecho lo correcto. ¿Por qué no hemos hecho lo correcto, hermanos? Porque no lo hemos hecho. Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir como dice mi Padre. Que el Señor les bendiga.